8. Ceuta, a 31 de mayo de 1969. Hermano en Cristo Roberto Jesús, me dirijo a usted siguiendo las indicaciones del padre Marcelo, que me insiste en que debo escribirle esta carta sin ningún tipo de prevención ni delicadeza, pues es usted persona querida y digna de confianza. Así espero hacerlo porque yo, menos tirarme a un pozo, haría cualquier cosa que me pidiera el padre Marcelo. Y si él dice que tiene en usted una confianza total, yo también la tendré. Me ha dicho el padre Marcelo que está usted perfectamente informada de los luctuosos sucesos que se han producido aquí, en Ceuta, recientemente, y que de no ser por el cariño que me brinda esta sociedad, no por mis merecimientos, sino por los de mi difunto esposo, habrían señalado directamente y por tanto perjudicado sin remedio a la fábrica de cervezas Las Palmeras, cuyo consejo de administración tengo el honor y la satisfacción de presidir. También me ha explicado el padre Marcelo que se ha sentido usted realmente afectado por estos sucesos y que está muy preocupado por lo que pueda suceder, pues lo que nos pasa a cualquiera de nosotros es como que nos pasa a todos. No sabe usted cuánto me conforta el saber que cuento con su apoyo y que me tiene usted presente en sus oraciones. Lo cierto es que me siento mucho menos sola desde que el padre Marcelo me habló de su interés, que no puedo dejar de agradecerle. He acabado de cenar e inmediatamente he pedido recado de escribir para sin más dilación ponerme a escribirle para contarle cómo ha transcurrido la visita que he recibido esta tarde del señor don Ignacio do Cabo Alberti. Visita que he de reconocer esperaba con ansiedad, toda vez que el padre Marcelo me había hablado de su gran valía profesional, avalada por sus numerosos éxitos en casos muy complicados. Me hubiese bastado con saber que usted mismo se había encargado de todas las gestiones para que tan importante detective accediese a investigar nuestro asunto y a trasladarse hasta aquí para recoger directamente todos los datos que puedan servir para que también aquí su trabajo se vea coronado por el éxito. El señor do Cabo, aunque él insiste en que le llame solo Nacho, me telefoneó desde su hotel, que está situado bastante cerca de mi domicilio, apenas hubo desembarcado en Ceuta, alrededor de las 6 de la tarde. Fue muy amable y me pidió que nos reuniéramos cuanto antes. Yo le dije que podía venir a verme de inmediato si le venía bien, pues ya había reservado esta tarde libre para recibir su visita, porque a través del padre Marcelo ya sabía yo que hoy era el día en que se esperaba que llegaría. Acordamos reunirnos en mi casa a las 7 de la tarde. El señor do Cabo llegó a la cita con bastante puntualidad, y yo, siguiendo las instrucciones del padre Marcelo, que me había dicho que era un gran aficionado y conocedor de la cerveza, le ofrecí enseguida una cerveza bien fresquita. Pero, ante mi extrañeza, me dijo que no tomaría cerveza y que prefería acompañarme con el té si es que a mí no me importaba compartirlo. Ya le digo que me extrañó, porque se me había informado de que era un entusiasta bebedor de cerveza. Enseguida dio por concluido el comportamiento de cortesía y me dijo que si le ocultaba algo o no le proporcionaba una información exhaustiva y fehaciente, la investigación se vería perjudicada indefectiblemente. Esa fue la palabra que empleó. Me insistió en que fuese absolutamente sincera con él, pues mis intereses eran los suyos. A continuación, me pidió información detallada sobre lo que había ocurrido, que le contase todo lo que supiera, insistiendo en que no escatimara, esa fue la palabra exacta que empleó, ningún detalle. Yo le referí las circunstancias de las dos muertes. El señor don José Luis Pérez Álvarez era caballa de nacimiento. A los ceutís nos gusta autodenominarnos caballas, lo mismo que sé que a los madrileños se llaman gatos a sí mismos. Además, estaba casado aquí con una joven también caballa de origen,
con la que tenía 2 hijas de 5 y 3 años. Trabajaba en un despacho de aduanas en un edificio de oficinas que hay al principio de José Antonio. El día 8 de mayo, que cayó en jueves, al acabar su jornada laboral a las 6 de la tarde y como tenía por costumbre, se tomó con 2 compañeros de trabajo una cerveza de tercio de Las Palmeras en un bar de la Plaza José Gibert, que aquí en Ceuta conocemos como la Plaza Vieja, porque allí estaba el mercado antes de que hicieran el actual. Luego se dirigió a su domicilio que está en la calle Salud Tejero. Su esposa dice que llegó a casa poco antes de las 7 de la tarde y que, contrariamente a su costumbre, ese día no se puso a charlar y a jugar con sus hijas que estaban en la cocina, que las besó y le dijo a ella que se iba a tumbar un ratito, que se notaba muy cansado. No le dijo que se sentía mal, sino solo que estaba muy cansado. Su mujer le acompañó a la alcoba para quitar la colcha, abrirle la cama, bajar la persiana y cerrar la ventana para evitar el ruido y las voces del patio. Dice que su marido solo se quitó los zapatos y la chaqueta, y que se desabrochó el cinturón y se tumbó sin quitarse el resto de la ropa. Cuando ella se iba de su habitación, él pidió que apagase la luz. Ella, al salir, dejó la puerta entornada por si su marido la llamaba. Y efectivamente la llamó poco después. Ella dice que le encontró incorporado y bastante agitado, como con arcadas, como si tuviese ganas de devolver, y le indicó por señas que trajese una palangana para no ensuciar la cama. Ella fue corriendo al cuarto de aseo a buscar la palangana, y cuando volvió a la alcoba lo encontró postrado y con convulsiones. Dice que vomitó un poco en la palangana y que ella le dijo que iba a llamar al médico, y que él le dijo que no, que ya se le pasaría. Pero ella no le hizo caso y se fue donde una vecina que tenía teléfono para llamar al médico. Cuando volvió a la alcoba, su marido ya estaba muerto. Como el difunto no tenía ninguna enfermedad conocida y el malestar que provocó su muerte había sido repentino, el médico dijo que sería necesario realizar la autopsia. Una vez realizada la autopsia, se dictaminó que la causa de la muerte había sido un fallo cardíaco repentino y ya no se dio mayor relevancia a esa muerte. El señor Docabo me preguntó por el nombre del médico que visitó al difunto. Yo le he dicho que lo ignoraba a cierta, pero que seguramente se trataría del doctor Aparici, pues es el único médico de Ceuta que hace visitas a domicilio por las tardes. También me preguntó por el nombre del forense que realizó la autopsia, y le he tenido que decir lo mismo, que no lo sé con certeza porque en Ceuta no hay médico forense, pero que seguramente se trataría del doctor Navascués, pues él es al que tienen por costumbre llamar del Hospital de la Calle Real. Aunque enseguida hube de corregirme y explicar al señor Docabo que en Ceuta acabamos de estrenar el Hospital de la Cruz Roja con todos los adelantos del progreso médico, y que durante este último mes ni el nuevo hospital estaba oficialmente inaugurado, ni el viejo hospital estaba totalmente clausurado, por lo que en realidad no podría ayudarle en ese sentido, por lo que la verdad es que ignoro realmente cómo ha venido funcionando el asunto de los hospitales últimamente. Me preguntó entonces por la segunda muerte. El segundo muerto era Santiago García Quiñones, no era Caballa. Había nacido en Úbeda, tenía 28 años, había venido a Ceuta hace 4 años en busca de empleo y lo había encontrado como dependiente en una tienda de electrodomésticos. Estaba soltero, pero pensaba casarse pronto con su novia de Úbeda e instalarse aquí. Por el momento vivía de patrona en una casa de huéspedes que lleva una viuda conocida mía, Milagritos, en la calle Méndez Núñez, aquí bien cerquita de mi casa. El día 12, que fue martes, llegó a la hora de siempre a su domicilio y estuvo en su habitación hasta las 2 en punto en que le llamaron para comer. Durante la comida tomó una botella de cerveza de tercio de Las Palmeras, como era su costumbre. También de acuerdo con su costumbre, nada más comer se fue a dormir un poco en vez de quedarse a ver la tele como suelen hacer los otros huéspedes.
A las 5 de la tarde Milagritos estaba extrañada de que Santiago no se hubiese ido todavía al trabajo, pues aunque el comercio donde trabaja abre a las 5, él solía salir de la pensión a las 4:30 para tomarse un café por el camino. Así que Milagritos tocó en su puerta y no obtuvo respuesta. Se fue a la cocina a por una criada, porque a ella nunca se le hubiese ocurrido entrar sola en la habitación de un hombre. Así que juntas las dos abrieron la puerta y vieron que Santiago había muerto, y la cama estaba revuelta y llena de suciedad. Llamaron al médico porque aunque ya no había nada que hacer, ellas no sabían ni a quién dirigirse. El médico preguntó si Santiago no se había quejado o llamado desde su habitación. Ellas dijeron que no, pero que la verdad es que estaba la tele puesta y que aunque hubiese llamado, si ya no tenía fuerza para gritar, tampoco le hubiesen oído. Por supuesto, el médico dijo que no podía hacer firmar un certificado de defunción en esas condiciones y pidió que se le practicase la autopsia al cadáver. La autopsia dictaminó de primeras que, como en el primer caso, la muerte se había debido a un fallo cardíaco repentino. Pero algo raro debió ver o suponer el forense, porque ordenó un análisis de sangre y su resultado indicó que había una cantidad de digital suficiente para provocar la muerte. Así pues, las arritmias súbitas que habían conducido a la parada cardíaca habían sido provocadas por un envenenamiento por digital, un medicamento indicado para enfermedades cardíacas y que Santiago no tomaba. Este inesperado resultado abría unas perspectivas nuevas e indujo a que el forense procediese a ordenar también un análisis de sangre del primer fallecido, temiéndose lo peor. Sin necesidad de exhumar el cadáver de don José Luis Pérez Álvarez, se hizo el oportuno análisis de una muestra de sangre que había sido extraída durante su propia autopsia, y volvió a aparecer el digital en cantidades suficientes como para ocasionar un fallo cardíaco de consecuencias letales. Y el caso es que don José Luis Pérez Álvarez tampoco tomaba digital. Así que de golpe el forense se encontraba ante dos casos tremendamente sospechosos, y ambos con resultado de muerte, por lo que, como es lógico, puso inmediatamente el caso en manos del juez de guardia. El juez de guardia ordenó sin dilación una investigación exhaustiva que aportara luz sobre la relación que pudiese existir entre las dos muertes. Pues bien, la policía hizo su trabajo con rapidez y sus conclusiones fueron tajantes. Los dos muertos no se conocían entre sí. Los dos muertos no tenían ningún allegado o amigos comunes ni compartían aficiones. Ninguno de los dos muertos tenía enemigos conocidos ni frecuentaban ambientes, digamos, escabrosos. Ninguno de ellos tenía deudas ni había alterado su pauta de gastos en los últimos meses. Además, sus respectivas cartillas de ahorro no mostraban ningún movimiento inesperado de ingreso o de retirada de fondos. Ninguno de los dos muertos padecía ningún desarreglo ni enfermedad del corazón, y por tanto nunca se les había prescrito el consumo de digital. Ambos muertos habían tomado una botella de tercio de cerveza a las palmeras durante los 100 minutos anteriores a su fallecimiento. Y esa ingesta, empleo aquí exactamente la misma palabra que empleó el señor comisario cuando me visitó, esa ingesta de cerveza había resultado ser la única coincidencia entre ambas muertes, después de haber investigado exhaustivamente las circunstancias en que ambas se habían visto rodeadas. Por supuesto, yo, hasta entonces, no había tenido ninguna noticia de todo lo que le estoy escribiendo y que le acabo de contar al señor Docabo. Para mí, todo comenzó con una inesperada llamada telefónica que recibí el 17 de mayo sobre las 12 del mediodía. Era sábado, o sea, hoy hace justo 15 días. Me llamaba el comisario jefe de la policía gubernativa, al que conozco sobre todo a través de su mujer, a la que veo habitualmente en las reuniones del ropero de caridad y a la que tengo en buena estima y que creo que es recíproca. El señor comisario me dijo que tenía algo muy importante que comunicarme y que si yo estaba de acuerdo prefería venir a hacerlo en mi casa para ahorrarme tener que acercarme a la comisaría. Imagínese usted, hermano Roberto Jesús, el susto que me llevé.
Lo primero que pensé fue en los de mi hermana Carmen. Se puede usted imaginar. Nunca me habían llamado de ninguna comisaría. Y encima, quien lo hacía era el propio comisario y pidiéndome reunirse conmigo en persona. El señor comisario me tranquilizó y me dijo que no pensase en nada malo, que solo era un asunto de la fábrica de cerveza. Le dije entonces que yo no tenía ni idea de nada de la fábrica y que si lo consideraba necesario podía hacer venir a nuestra entrevista al gerente o a alguien de la fábrica que pudiese aportar información relevante. Me dijo entonces contundentemente que no llamase a nadie, que si se ponía en contacto conmigo era por atención a la posición determinante. Esas fueron sus palabras exactas que yo ocupo en la sociedad de Ceuta. Posición, desde luego, que seguramente no es en modo alguno debida a mis méritos, sino a los de mi difunto esposo, que ya estará gozando de la visión del Altísimo. Le dije que viniese a verme cuando quisiera, que eligiese una hora y yo estaría a sus órdenes. Me respondió que entonces vendría de inmediato, que lo mejor sería vernos sin mayor dilación. Y de inmediato vino. No había pasado ni media hora desde su llamada telefónica. Me puso al tanto de todo lo que acabo de escribirle a usted y que es lo mismo que acabo de contar al señor Docabo. Me conminó a guardar el debido sigilo, esa fue la palabra exacta que empleó, sigilo, sobre esta información, pues no se haría pública para no generar una alarma social que pudiera suponer la ruina de la fábrica. Dijo que no obstante debería colaborar para evitar que se produjese una tercera muerte. El gerente de la fábrica debería proceder el lunes siguiente, día 19 de mayo, sin demora alguna, a retirar de todos los establecimientos la partida de cerveza envasada en vidrio a la que perteneciesen las botellas que provocaron las muertes. Eso para empezar. Yo recibiría de él en persona todas las instrucciones pertinentes para que se obedeciesen en la fábrica, pero siempre manteniendo el sigilo. Me dijo que estuviese tranquila, que por supuesto yo no era sospechosa de nada y no me tenía que preocupar por nada siempre que colaborase con ellos con celeridad. No hace falta decirle, hermano Roberto Jesús, que pese a sus palabras tranquilizadoras yo me quedé con el corazón encogido y nada más irse el señor comisario me apresté a rezar un rosario en el oratorio de que dispongo en mi vivienda. En él conservo el trono del Sagrado Corazón, bendecido por su santidad Pío XII y que había pertenecido a mis abuelos, que en paz descansen. La oración no solo me confortó, sino que me hizo ver la conveniencia de buscar la siempre clarificadora opinión del padre Marcelo, que podría serme brindada a través del sacramento de la penitencia para no tener que romper la promesa hecha al señor comisario de mantener el sigilo. ¿Qué mayor sigilo que el secreto de confesión? En momentos como estos es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen no solo los santos sacramentos, sino también toda la Santa Madre Iglesia en su conjunto. Así que, una vez acabado el rosario, telefoneé al padre Marcelo y le pedí confesión urgente. Esa misma tarde, antes del rosario en Nuestra Señora de África, le conté todo lo que sabía al padre Marcelo bajo secreto de confesión. Tras darme la absolución, el padre Marcelo me instó a que volviera a confesarme con él tras el rosario. Como mayo es el mes de María, se aprecia una mayor concurrencia de fieles a los oficios marianos y notablemente al Santo Rosario vespertino. Eso hizo que para guardar el dichoso sigilo yo me viese obligada a salir del templo una vez concluido el oficio para saludar a unas cuantas amigas y conocidas que habían asistido al mismo y que se hubieran extrañado si yo no lo hubiese hecho así. Más de una me propuso que nos acercásemos a merendar en el Hotel La Muralla, que está apenas a 2 pasos de Nuestra Señora de África. Pero yo pretexté que quería perder unos kilitos y que si iba a la cafetería del Muralla no iba a saber negarme a paladear sus exquisitos dulces, sobre todo el 1000 hojas de crema, que es mi debilidad. Durante la segunda confesión, el padre Marcelo me dijo que lo mismo que a mí, también a él le había iluminado el rezo del Santo Rosario, y que solicitaba mi permiso para comentar a grandes rasgos con usted lo sucedido. Me explicó quién era usted, sus desvelos por esta gran familia que todos nosotros conformamos y la necesidad de su perspicacia, de su sabiduría, de su experiencia y de su perspectiva
para poder afrontar correctamente esta prueba que el cielo nos había enviado. Pocos días después, al acabar la reunión de los miércoles, el padre Marcelo me hizo saber en una parte que usted se había mostrado muy interesado en resolver este asunto, pues posiblemente las muertes formasen parte de un plan preconcebido y calculado, que en realidad se tratase de algún tipo de ataque destinado al entorpecimiento y obstaculización de nuestra labor de desarrollo y progreso dentro del orden. También me hizo saber que usted había tenido noticia de la existencia de un detective muy eficiente con el que se proponía contactar a la mayor brevedad. Tras una semana en la que esperé llena de zozobra alguna señal, este último miércoles, al acabar nuestra reunión semanal, el padre Marcelo me contó en una parte que las gestiones que usted había realizado con el señor Docabo habían tenido éxito y que el detective llegaría a Ceuta el sábado, o sea, hoy. Una vez que le hube referido todo lo que acabo de dejar por escrito, el señor Docabo me preguntó si yo era caballa. Le he dicho que si bien me siento una auténtica caballa, la verdad es que solo lo soy de adopción, pues yo nací en Tetuán en 1918. El señor Docabo muy amablemente me pidió que le contase a grandes rasgos por qué avatares de la vida yo había llegado a convertirme en empresaria cervecera. Como le he dicho al señor Docabo y se lo escribo ahora a usted, hermano en Cristo Roberto Jesús, yo me considero una mujer fruto de las circunstancias. La historia de la humanidad se compone de grandes y de pequeños acontecimientos. En estos días, en que asistimos con la boca abierta a la próxima llegada del hombre a la luna, debemos tener en cuenta que para muchos simplemente llegar a un lugar nuevo como inmigrantes puede suponer una aventura infinitamente mayor que cruzar el espacio. Mi padre era de Córdoba y había llegado a Tetuán él solo inmediatamente después del establecimiento del protectorado en 1913 como agente de una compañía de Madrid para encargarse del suministro de aceites y productos coloniales a los cuarteles de la ciudad, así como para el aprovisionamiento en general de las tropas españolas que se asentarían en el nuevo territorio español. Mi madre era de Valencia y había llegado a Tetuán en edad de merecer y formando parte de la familia de mi abuelo, que vino a Tetuán ascendido como subdirector de agencia de la Unión y el Fénix Español, una compañía de seguros y reaseguros que con toda certeza usted conocerá y que el señor Docabo me dijo conocer a la perfección, pues todavía en nuestros días sigue siendo una compañía líder y puntera en el campo de los seguros. Tenga en cuenta que Tetuán era la capital de todo el protectorado español en Marruecos y, por tanto, el cargo de subdirector de la agencia de Tetuán podía resultar equivalente al de director de agencia de provincias, tan importantes como Valencia, Sevilla, Bilbao o Zaragoza, por poner un ejemplo. No le digo más que mis abuelos vivían en el principal del número 11 de la calle Alfonso XIII, que luego sucesivamente se llamó 14 de abril y Generalísimo, o sea, en lo mejorcito de Tetuán. Mi madre era la menor de 5 hermanos y la única que a la sazón vivía todavía con mis abuelos, pues todos mis tíos y tías, 2 hombres y 2 mujeres, ya se habían casado y estaban establecidos todos en Valencia cuando mi abuelo se vino a Tetuán. El caso es que mis padres se conocieron en una fiesta de sociedad, se enamoraron y se casaron en 1918, el 8 de febrero, el mismo día que mi madre cumplía 22 años. Yo también me casaría el mismo día que cumplí los 22. El caso es que con motivo de la boda vinieron a Tetuán todos los hermanos de mi madre y solo un hermano de mi padre, porque mis abuelos paternos que vivían en Puente Genil, provincia de Córdoba, ya estaban muy mayores para viajar y mis padres habían decidido ir a visitarles allí durante su luna de miel. Me encantaría plasmar aquí por escrito aquellos viajes de antes y después de la boda, porque pasé mi infancia pidiendo a mis padres una y otra vez que me volviesen a contar aquellas odiseas. Pero me doy cuenta de que sería un abuso de confianza por mi parte, y además la verdad es que tampoco se los he contado con detalle al señor Docabo. Basta decir que su luna de miel duró casi un mes, y que tras visitar a la familia de mi padre en Puente Genil, fueron a Madrid y a Barcelona, donde mi padre, siempre laborioso, aprovechó para hacer gestiones de sus negocios y luego se fueron a París, de donde mi madre regresó maravillada.
Además de maravillada, mi madre ya venía embarazada de mí cuando volvió de su luna de miel. Y yo nací en Tetuán el 2 de diciembre de 1918, en la calle Cónsul Morphy número 4, donde se habían instalado mis padres, muy cerca de mis abuelos. No entiendo a las mujeres que ocultan su edad. Yo no tengo ningún interés en ocultarla. A los 3 años, en octubre de 1921, nació mi hermana Carmen, y ya no tuvieron más hijos. Yo estudié en el Colegio de la Milagrosa. En realidad yo empecé en el colegio el mismo año que se inauguró, en 1923, cuando yo tenía 4 años, casi 5 de edad. El colegio estaba regentado por las Hijas de la Caridad y estaba situado en La Luneta, por encima del Parque Cajigas y de la carretera de entrada, y no hace falta decir que entonces era, y lo ha seguido siendo después, lo mejorcito de Tetuán en lo que a educación femenina respecta. Yo, desde luego, guardo y guardaré siempre un hermosísimo e imborrable recuerdo de los años que pasé en las aulas de la Milagrosa. Cuando se proclamó la Segunda República en 1931, lo que más noté yo en Tetuán del cambio de régimen fue que se cambiaron los nombres de unas cuantas calles. Por ejemplo, mis abuelos, sin cambiar de casa, sí que cambiaron de domicilio, porque dejaron de vivir en Alfonso XIII para vivir en 14 de abril. Total, del 13 al 14 solo hay un paso, solía decir mi abuelo con sorna cuando se hallaba entre gente de su confianza. En Tetuán, ya digo, el cambio de régimen fue inapreciable, pero sí que llegaban noticias de que en la península pasaban cosas terribles. Sobre todo recuerdo comentarios sobre sucesos en Madrid, en Barcelona, en Asturias y en Casasviejas, en Andalucía. Luego supe que Casaviejas estaba en Cádiz, pero no he conseguido encontrarlo, y eso que he buscado varias veces en el Atlas y en los mapas de carreteras. El señor Docabo me ha dicho que es lógico que yo no lo pudiese encontrar, porque ese pueblo dejó de llamarse Casasviejas para llamarse Benalup. Recuerdo perfectamente la tarde en que tuve noticia de los sucesos de Casasviejas. Aquella tarde, era enero, la abuela cosía a la luz del mirador, el abuelo leía el periódico y yo merendaba un tazón de chocolate con unos pestiños de la confitería La Campana. El abuelo dijo algo así como que se había destruido el pueblo de Casasviejas. Yo dije que total, casi mejor que lo destruyeran, porque total, ¿qué podía importar si las casas estaban viejas? El abuelo tiró el periódico al suelo con una furia inesperada y se enfadó. Se enfadó conmigo como nunca antes lo había hecho. Dese usted cuenta que aunque mi abuelo tenía muchos nietos, en realidad solo nos veía a mi hermana Carmen y a mí. O sea que nos quería tanto que la verdad es que nos tenía muy mimadas. Bueno, pues aquella tarde el abuelo se enfadó mucho con mi comentario y dijo algo así como que si esa era la educación que yo estaba recibiendo. Ese enfado de mi abuelo es lo que mejor he recordado de la República a lo largo de mi vida. Se oía que se quemaban iglesias, que iban a buscarte a tu casa y te daban el paseillo, que violaban monjas y ultrajaban las imágenes sagradas. Pero para mí, todo aquello no era más que un rum rum. Ya le digo que no tengo noticia de que en Tetuán pasase nada de todo aquello. El que habría de ser mi marido también estaba por Tetuán durante la República, con su despacho de oficial, recién salido de la academia. Pero en esa época no nos conocíamos ni tampoco nos conocimos. Luego vino la guerra, ¿para qué le voy a contar? Por supuesto que la guerra en Tetuán no resultó tan dura como en la península, pero no dejó de ser la guerra. Recuerdo que mi padre era claramente favorable a los nacionales, pero que mi abuelo no hacía más que repetir que los españoles nos estábamos matando entre hermanos. Recuerdo que durante la guerra mamá siempre amonestaba a papá cada vez que íbamos a ir de visita donde los abuelos para que no discutiese con su padre sobre las noticias de la guerra. También recuerdo que los abuelos estaban muy preocupados por sus hijos y familias en Valencia. Comentaban que debían de estar pasando hambre, aunque nunca lo hicieron delante de mí. Y cada vez que llegaba alguna carta de ellos, la abuela parecía revivir, como cuando riegas la albahaca. En octubre de 1939, poco después de acabada la guerra,
Vino Aureliano destinado a Tetuán de capitán. Nos conocimos en un baile de la hípica. Era el primer baile de campanillas que se organizaba después de la guerra, y además era el primer baile al que yo asistía, por supuesto acompañada de mis padres. Pero la verdad es que antes de aquel baile yo ya me había fijado en Aureliano, y creía estar locamente enamorada de él. He enseñado fotos de Aureliano al señor Docabo, y efectivamente coincide conmigo en que era muy buen mozo. Lamento no poder adjuntar ninguna foto de mi difunto esposo en esta carta, pero comprende usted, hermano en Cristo Roberto Jesús, que para mí sería terrible perder alguna foto de Aureliano, pues es lo único que me queda de él y la suelo mirar a menudo. He dicho que creía estar locamente enamorada de él, pero porque hasta que le conocí realmente, la verdad es que yo, por mucha pasión que pusiese en el objetivo, solo estaba enamorada de su apostura y su belleza varonil. Esa es la verdad. Pero cuando le conocí, ahí fue el acabose, pues descubrí en Aureliano una altura de miras, una paciencia, un conocimiento, una tranquilidad, un discernimiento, un algo nuevo que yo no había conocido hasta entonces. Un hombre cabal, en definitiva. Vaya, que cuando le conocí fue cuando me volví loca de verdad. Me levantaba por las mañanas y su imagen parecía estar adherida a mi frente. Me miraba en el espejo y creía verle detrás de mí achuchándome los hombros. Pero la verdad es que todavía ni me achuchaba los hombros ni me hacía nada, hasta el punto de que cuando mis amigas me preguntaban si me hacía esto o hacía aquello, yo decía que sí, que me lo hacía, aunque no era verdad, más que nada para cambiar pronto de conversación, porque son conversaciones que en realidad me sonrojaban. Aquí el señor Docabo se mostró totalmente de acuerdo conmigo. El amor de verdad es algo más serio que los besuqueos, exactamente lo mismo que opinaba Aureliano. Aureliano había nacido huérfano militar en 1909. Su padre, que era sargento, había muerto 2 meses antes de su nacimiento durante una emboscada en el Rif. Su madre nunca se volvió a casar y Aureliano la adoraba. Aureliano no tenía hermanos e hizo todos sus estudios en establecimientos del ejército hasta lograr su primer despacho de oficial en la Academia de Infantería de Toledo. El señor Docabo, por cierto, conocía a la perfección que dicha academia estaba situada en el Alcázar de Toledo. No me extraña que usted, don Roberto Jesús, haya pensado en el señor Docabo para que nos ayude, pues he comprobado que es capaz de hablar con conocimiento de no importa qué asuntos. Pero en cuanto me pongo a hablar de Aureliano, inevitablemente se me agolpan tantos y tantos recuerdos en la cabeza que sin querer me voy por las ramas. Menos mal que el señor Docabo, con mucho tacto y finura, eso sí, ha sabido siempre reconducirme a lo que importa. Lo que importa es que cuando yo lo conocí, Aureliano estaba recién ascendido a capitán y ya tenía una cruz por méritos de guerra. Después de habernos conocido en el baile de la hípica, Aureliano me hacía ojitos siempre que nos cruzábamos. Y no sé cómo nos las apañábamos, pero rara era la tarde que no nos cruzábamos por lo menos un par de veces. Dicen los poetas que Tetuán es un pañuelo blanco tendido en la ladera del monte Dersa, y la verdad es que sí, que en realidad era un pañuelo, así que encontrarnos ya digo que no era difícil, sobre todo si nos lo proponíamos, como era evidente que ocurría. Total, que nos hacíamos ojitos, él a mí y yo a él, la verdad. Yo, por supuesto, siempre salía a la calle con carabina, pero aprovechábamos cualquier descuido de mi abuela o de mi madre y ya estábamos haciéndonos ojitos. Sin embargo, si Aureliano se cruzaba conmigo estando yo con amigas, hacía como que no me había visto. Luego, más tarde, me dijo que no había cosa que le resultase más insoportable que los ociosos cuchicheos femeninos. Esas fueran exactamente sus palabras, ociosos cuchicheos femeninos.